Buenas noches, Cornerstone. Aquí estamos reunidos hoy otra vez. Vamos a dar nuestra segunda conferencia hoy. Esta vez vamos a estar hablando acerca de combatir el estrés financiero en el matrimonio. Mi nombre es Alejandro Monge y esta es mi esposa Alexandria Monge. Y pues vamos a empezar primero primero dándoles una idea de lo que vamos a estar hablando y después ya vamos a entrar directamente en el tema. Entrego el micrófono a... Ya lo tengo. Se me olvidó que lo tenía acá. Ya. Obviamente el tema que escogimos, combatiendo el estrés financiero en el matrimonio, sabemos que es un tema bastante complejo. Hoy en día yo diría que es un tema que a veces produce mucha incomodidad dentro de las parejas, pero hay una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta, y es que todo lo que se hable con respecto a este tema de finanzas dentro de los matrimonios debe ser basado en la palabra de Dios. Debemos de buscar su guía siempre y hacemos un disclaimer, ¿no? Aquí nosotros obviamente no somos personas perfectas, ni mucho menos en el campo financiero, o como de pronto en algún momento tal vez alguna gente se ha imaginado, oh, van a enseñar cómo hacer dinero, van a enseñar acerca de la bolsa. No, eso no es lo que vamos a enseñar, pero sí, todo lo que sí vamos a hablar es basado en la palabra de Dios, que es la mejor guía que podemos utilizar para llevar a cabo este tema. Y nuevamente, cuando escuchen que algo no es basado en la palabra de Dios y que estamos en la carne, alcen la mano, saquen la espada y ¡guac! Sin problema. La idea aquí es que esto va a ser una conferencia interactiva. No queremos que esto se convierta en una prédica, sino más que todo algo que nosotros hablemos lo que nosotros, en nuestras experiencias, pero asimismo que ustedes puedan contribuir con las experiencias de ustedes. De esa forma el grupo se va a enriquecer de mejor manera, que si solamente es lo nuestro nada más. Entonces, adelante. Bueno, entonces lo que vamos a estar hoy hablando básicamente es acerca de combatir el estrés financiero, que sucede muchísimas veces en el matrimonio. Este es uno de los puntos más críticos de los matrimonios. En cuanto a divorcios, de lo que hemos podido investigar es que es, creo que la segunda causa de divorcio más frecuente en la iglesia y afuera de la iglesia. O sea que no es solamente de uno o del otro lado. Entonces, la idea que tenemos es, primero vamos a estar compartiendo con ustedes nuestro testimonio, que yo creo que es algo que va a ayudar muchísimo, porque hemos pasado por las buenas, ¿cómo se dice? Por las buenas y las malas. Verdes y las maduras. Por las verdes y por las maduras, exacto. ¿Sí? También vamos a hablar de los síntomas del estrés financiero y las consecuencias que esos síntomas traen al matrimonio. Y obviamente no queremos quedarnos ahí, sino que también queremos hablar acerca de cuál es la raíz de ese problema. ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué es lo que genera ese estrés financiero? Porque no es solamente de llegar y decir las cosas, no, aquí lo que queremos es buscar la raíz, y después, más adelante, vamos también a hablar de cómo combatir el estrés financiero. Dentro de la raíz del problema, vamos también a estar hablando de dos tipos de situaciones que son lo que nosotros llamamos los asuntos del corazón, que son cosas de las mismas personas, ¿sí? Y lo otro es prácticas de vida. Estos dos puntos definitivamente son la raíz. Ahí vamos a estar tocando cada una de las situaciones, todo lo que causa este estrés financiero.
Y finalmente, pues vamos a hablar de cómo combatir el estrés financiero. Entonces, vamos a empezar por el testimonio hoy. Y pues primero que todo, les quiero mencionar quiénes somos nosotros. No tanto para que vayamos a decir, oh, wow, sacar pecho aquí, ni nada de eso. Más, yo diría que más que todo más vale para que digan, wow, y estos personajes, ¿cómo fue que hicieron toda esa cantidad de errores? ¿Cómo metieron las patas de esa forma? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Sí? Entonces, yo por profesión soy ingeniero y en cuanto a trabajo, he trabajado en finanzas, he trabajado en el área de producción, he trabajado en el área de operaciones y ahora últimamente estoy trabajando en el área de proyectos, entonces desarrollo proyectos y cosas de ese estilo. Entonces, he estado bastante metido en el área profesional. Alexandria, por su lado, ella es administradora de empresas y se desempeña como en el área de bienes raíces, es realtor. Entonces, nuestra historia comienza básicamente cuando llegamos aquí a Estados Unidos y pues como todo sueño americano, pues conseguimos trabajo, después empezamos a trabajar, hicimos ahí unos chavitos, pues. Después compramos casa, nos metimos también en unos cuantos hijos, 4 hijos tenemos. Esto fue hace 20 años. Ah, bueno, sí. Pero desde que llegamos aquí a Estados Unidos son como hace 20 años, más o menos. ¿Sí? Entonces hicimos unas inversiones en finca raíz también y todo muy bien, todo muy bonito. Íbamos de para arriba como un cohete, sueño americano. Hasta que decidimos meternos en un proyecto, que ese proyecto es el que ustedes están viendo allá en la pantalla. ¿Sí? Era un proyecto que eran 20 unidades frente al mar en la República Dominicana. ¿Sí? En ese tiempo nosotros no éramos cristianos, éramos católicos, ¿sí? Católicos carnales, digámoslo así, católicos carnales. Entonces, simplemente éramos... yo siempre le digo a Alejandro, nosotros no éramos cristianos, no éramos cretinos, porque de verdad no sé qué es lo que nos pasó por la cabeza, pero bueno, sí. Entonces, bueno, decidimos meternos a desarrollar el proyecto, no sé, la realidad del caso es que ninguno de nosotros dos habíamos tenido experiencia en desarrollar proyectos de construcción. Pues habíamos hecho otro tipo de cosas, pero en realidad no teníamos experiencia en eso. Era un proyecto de cierta envergadura, pues. Ahí lo están viendo ustedes arriba en los slides. Se ve lo que pensábamos hacer y finalmente, pues, hasta donde llegamos, ¿sí? Hasta ahí fue donde llegamos, ¿sí? La realidad es que nos metimos al negocio con un amigo mío, compramos el terreno, fuimos allá a la República Dominicana y todo, pues, conseguimos un constructor también que nos iba a ayudar a hacer el proyecto allá. Arquitecto. Esto fue en el año más o menos 2006 o 2007. O sea, ustedes ya saben qué fue lo que pasó en esa época. Escogimos el peor momento para meternos a desarrollar un proyecto, porque ese fue el año en que la burbuja básicamente explotó. ¿Sí? La realidad del caso es que no hicimos ni una sola preventa,
no se vendió nada, ¿sí? Cero, nada. Sacamos préstamos y todo, nos metimos a construir, pero pues no hubo ventas, no había ventas, nadie estaba comprando nada y pues la realidad es que el dinero se acabó. Se acabó el dinero, ya no se podía mandar más plata para allá, aquí también ya no había plata que alcanzara para pagar todas las tarjetas de crédito, todas las barbaridades que nos habíamos metido aquí para poder mandar plata para el otro lado, ¿sí? Y pues el estrés financiero en ese momento era gigante, gigante. Y cuando el estrés financiero entra en un hogar, básicamente entras a dividir. Entonces, mi esposa empieza a tirar para un lado, yo empiezo a tirar para el otro lado, ¿sí? Los hijos también están pidiendo y la situación se pone bien tensa, ¿sí? Entonces, llegó un punto en que, pues, se reventó la cosa, ¿sí? Y ya, hasta ahí llegamos, pero entonces nosotros éramos ya desesperados buscando a ver qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Entonces, como cosa rara, pues la gente ya cuando se ve en las últimas, pues, dice, no, pues hay que buscar a Dios, ¿sí? Nosotros éramos católicos, pero pues nunca habíamos pues buscado de Dios en realidad, entonces dijimos, no, pues hay que buscar de Dios, ¿sí? Y llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia, como digo yo, buscando plata. Allá en la iglesia es donde está el Señor que da la plata, ahí es donde tenemos que ir. Ahí fue donde fuimos, y no exactamente era Raúl el que nos iba a dar la plata, no, sino el de arriba, ¿sí? Dios. Dios es el que... Y claro, llegamos acá y mejor dicho, fue algo extraordinario, porque nosotros nunca habíamos venido a una iglesia así, ¿cómo le dicen? Evangélica, sí, o cristiana, pues, ¿sí? Habíamos estado yendo a la otra, que era más que todo ritos y toda la cuestión, pero entonces llegamos acá a la iglesia y obviamente nos abrieron las puertas y fue algo espectacular, ¿sí? Entonces, se puede decir que en ese momento hubo un salmo que me llamó mucho la atención a mí, que era el Salmo 40, en el que dice que esperé pacientemente a Jehová y Él me sacó del pozo, del lodo cenagoso, ¿sí? Eso exactamente fue lo que nos pasó. Salimos, el Señor llegó y nos sacó de aquí y nos puso aquí en la piedra. Y eso fue un cambio espectacular para nosotros. En la parte espiritual, para nosotros fue un final feliz, ¿sí? En la parte espiritual fue excelente. Ahora, en la parte financiera, el Señor no dio la plata para el proyecto. El Señor dijo, no hay plata para ustedes, ¿sí? No hay plata para ustedes. Entonces, pero finalmente nosotros terminamos una bancarrota, es la realidad del caso, terminamos quebrados, perdimos todo lo que teníamos. Bueno, la casa que tenemos aquí, sí, esa sí nos la dejaron, pero el resto, todas las inversiones y todas las cuestiones se fue. Pero pues a la final, la realidad es que cuando empezamos a venir a la iglesia, ¿sí? Fue como una paz y una tranquilidad que entró a la casa. Yo me acuerdo, nosotros todavía estábamos en la iglesia y pues el proyecto estaba andando, ¿sí? Todavía estaban los problemas allá andando, pero nosotros estábamos tranquilos, porque no sabemos cómo Dios puso en nosotros esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, como le dice la palabra, ¿sí?
Y, y la realidad es que de ahí en adelante empezamos nosotros a aprender, ¿sí? A aprender. No tanto solamente lo que aprende uno en la universidad, afuera en la calle, pues, en el trabajo, ¿sí? Sino aprender con Dios, ¿sí? De la vida, o sea, las finanzas con Dios, ¿sí? Y eso nos ayudó a nosotros tremendamente, tremendamente nos ha ayudado, porque pues hemos aprendido de nuestros fracasos, ¿sí? Fracasó ese proyecto, el proyecto Coral Stone se llamaba. Sí. Se llamaba Sí. Precisamente es interesante porque el proyecto se llamaba Coral Stone y nosotros venimos a terminar en Cornerstone. Entonces Dios quitó el coral y lo repuso por la piedra angular, ¿sí? Que yo les puedo comentar que anteriormente, hace unos años atrás, era muy difícil para nosotros hablar de este proyecto porque era un tema bastante sensible, ¿sí? Porque obviamente este era nuestro bebé, lo que veíamos hacia el futuro, pero la realidad es que hay un versículo que con Alejandro veíamos, que es de Lucas 14:28, que dice, ¿por qué quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y ese es el versículo perfecto que se acopla a este testimonio, ¿no? Obviamente esto tiene una aplicación espiritual, que es el costo que nosotros tenemos que pagar para seguir a Cristo, ¿cierto? Entonces está el costo, yo hacía como un paralelo con Alejandro, decíamos, bueno, está el costo terrenal y el costo espiritual. Nosotros cambiamos, o Dios permitió que cambiáramos ese costo terrenal por el costo espiritual, que fue el que permitió que, lo que él comenta, de atravesar por ese desierto con paz. Y pudimos atravesar ese desierto con paz, pero además de eso hoy en día vemos los frutos. O sea nosotros, las familias que tenemos, hemos sido bendecidos por Dios y están andando en el camino de Dios, pues unos más que otros, digámoslo así. Pero de todas maneras Dios ha sido grande con nosotros. Y básicamente esto sirvió para que nosotros pudiéramos aprender ciertas cosas que podemos después transmitírselas a otras personas, ¿sí? No solamente quedarnos nosotros con ese aprendizaje, sino transmitírselo a nuestros hijos, a las personas que están alrededor de nosotros, para que no cometan los mismos errores que tal vez pudimos haber cometido nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de Dios, malas decisiones financieras, o sea, falta de sabiduría, ¿sí? Entonces hoy precisamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de esas cosas que tal vez nosotros aprendimos y que creemos que podemos transmitirla a ustedes. Entonces, ahí en las fotos pueden ver ahí, los que se ven allá arriba son las hijas. Ah, bueno. No, esas dos allá. Oye, como eso fue un 15 años después aproximadamente. Exacto. Decidimos regresar a ir a ver cómo estaba eso, cómo había quedado, pues después de que ya se había perdido. Entonces decidimos regresar, fuimos a pasear y pasamos por ahí y todavía están ahí los edificios abandonados y todo, pero pues... pero allá están las bendiciones. Sí. Allá están las bendiciones. Y así es como iba a quedar, pues de como aparece ahí en la foto, pero bueno, no se pudo. Salimos adelante y vamos para adelante, como decimos en Colombia. Dale. Entonces, vamos... obviamente cuando tocamos el tema financiero, como les decía yo en un principio, que es un tema bastante complejo, complejo porque muchas veces nos dejamos, digamos, influenciar por el consumismo,
nos dejamos arrastrar por las cosas mundanas, pero se nos olvida que nuestro enfoque y nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, ¿sí? Hay una cosa que es, y no sé, de pronto preguntaría, o sea, uno le puede preguntar a la gente, ¿ustedes saben qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? Alguien, por ejemplo, me podría decir, ¿cuál es el propósito de usar el dinero? ¿Alguien me podría decir cuál es el propósito del dinero? Bueno, les comento, el propósito del dinero es no solamente para la provisión hacia la familia, sino para los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces es una cosa que tenemos que tener muy clara. Sabemos que el dinero es un instrumento que lo usamos para comprar, para vender cosas, pero lo más importante es que lo usemos para los propósitos de Dios, ¿sí? Que incluye obviamente la provisión hacia nuestra familia, ¿no? Obviamente el dinero sabemos que genera una serie de inquietudes, ¿sí? Y entre ellas tenemos obviamente el estrés, la ansiedad, el insomnio, los temores, la obsesión, las enfermedades, porque el tener muy poco dinero genera todo eso. Y a veces también la gente cree que no, pues el dinero o tener mucho dinero es la solución, pero también a veces el tener mucho dinero sin un control, sin un balance, también va a generar los mismos problemas, ¿okay? Y eso, por ende, va a crear una división en el matrimonio si no se sabe manejar, si no sabemos buscar esa sabiduría de Dios y ponerlo a Él en todos nuestros planes. Bueno, entonces ya que ustedes ya vieron pues cuáles son la consecuencia del estrés financiero, básicamente es la división en el matrimonio. O sea, a medida que el estrés financiero entra a la familia, inmediatamente la esposa se empieza a alejar del marido, los hijos empiezan a alejarse de los padres. Es bien fuerte. Pero la raíz del estrés financiero hay que buscarla es en nosotros mismos, ¿sí? Normalmente el estrés financiero es causado por, como decimos aquí entre cristianos, la carne. Básicamente, nuestra carne es la que genera el egoísmo, la avaricia, el descuido, o sea, ser impulsivos, temor, ¿sí? O que tengamos prioridades equivocadas. Eso normalmente se adquiere, o hay veces se nace con eso, pero normalmente se adquiere es durante la crianza. Entonces, cuando estamos niños, ¿sí? Podemos, de acuerdo a cómo nos criaron y al ambiente en que nos movimos, pues podemos crecer en un ambiente de falta. Por ejemplo, un ejemplo mío básicamente es, yo cuando tenía 15 años, pues veníamos de fui criado en una familia bien, pues no nos faltaba nada. Mi papá era el proveedor principal, mi mamá no trabajaba, pues trabajaba en la casa, ¿sí? Pero el proveedor era mi papá. De un momento a otro, mi papá a los 50 años se fue del parque. O sea, se fue del parque, es que se murió, ¿sí? Se lo llevó el Señor. Y pues nosotros quedamos con una plata de que nos dejó, pero eso duró ¿qué? Como un año más o menos. Mi mamá no trabajaba, no sabía qué hacer. Finalmente consiguió un trabajo, pues, y más o menos ahí nos pudimos levantar, pero pasamos de un momento de estar aquí arriba, pasamos a estar aquí abajo, ¿sí? Entonces eso genera como un trauma en las personas. A mí eso me pegó duro, a parte de mis hermanos también. Y entonces, como que en este caso particular, por ejemplo, generó como un temor dentro de mí, ¿sí?
que poco a poco se va, lo hemos ido, gracias aquí a Alexandría, pues, y a todo, pues, en general, pues, a la vida, pues, y a Dios, pues, vamos, uno va trabajando en eso y va cambiando, pero para eso obviamente se necesita que Dios esté ahí, ¿sí? El paralítico de Bethesda, creo que se llamaba la piscina, que estaba el paralítico al lado y que Jesús le dice, bueno, ¿quieres ser sano? ¿Sí? O sea, para nosotros poder cambiar o mejorar en estos temas del egoísmo, avaricia, descuido, impulsivo, tiene uno que contar con Dios, pero uno tiene que tener esa ansia de ser sanado, ¿sí? De entender que eso es un problema. Hasta que uno no acepta que ese es un problema que uno tiene y le dice a Dios, hey, ayúdame Señor, porque esta no la puedo yo hacer sola, yo no puedo cambiar. Entonces ahí ya entra Dios con su mano a ayudarlo a uno, ¿sí? Pero si uno no pide eso, pues va a seguir en la carne, todo el tiempo va a estar en la carne. Y estos puntos que acabo de mencionar van a afectar también las prácticas de la vida, que es el siguiente slide. Perdón, te interrumpo en esta. Lo que estamos hablando ahorita de estos puntos también, de los asuntos del corazón, esto es un tema que es tan complejo que ya muchas veces nosotros no nos damos cuenta sino hasta que estamos dentro del matrimonio. Lo ideal es que las parejas, antes de entrar al matrimonio, ¿cierto?, puedan lograr analizar y evaluar estos puntos. Porque ya una vez que ya están adentro, ya es como que, ok, ¿y ahora qué? Y cuando se presentan todos estos puntos, pues obviamente van a generar otros problemas más graves, como el distanciamiento, la falta de comunicación, la desconfianza, el rechazo íntimo, ¿cómo se llama? Evitar tocar el tema, porque se vuelve un tema como incómodo para estar hablando con la pareja, y llega un momento en que se vuelve tan complejo que ya llegan al divorcio, ¿sí? Cuando realmente era algo que se hubiese podido trabajar desde mucho tiempo antes, desde que de pronto estaban empezando sencillamente en el noviazgo, ¿no? A evaluar todas estas cosas, cuáles son las raíces que cada uno trae de crianza, cómo fue criado, los temores, pero la verdad es que nunca, por lo general, ocurre eso. Porque normalmente, como se ve en la diapositiva, la realidad es que yo digo que entramos como quien dice en pérdida, porque ya de hecho se sabe que el hombre es diferente de la mujer, ¿sí? Ya sabemos que la naturaleza del hombre es diferente a la naturaleza de la mujer. Entonces, cuando dice la Biblia que un misterio, grande misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y se convertirían en una sola carne, pues eso es tremendo. Es tremendo misterio, definitivamente, porque la realidad es que somos diferentes, y ahora esperar de que, además de que somos diferentes, que logremos pensar igual, es todavía más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la pareja no logra llegar a ese compromiso en estas, lo que llamamos las prácticas de vida, es muy, muy difícil que puedan combatir el estrés financiero. Porque, como vamos a hablar ahorita de cada uno de estos puntos, si nosotros no logramos estar de acuerdo con nuestra pareja para poder llegar a un, como dicen, en inglés dicen happy medium, un balance entre los dos, siempre el estrés financiero va a estar ahí metido y va a estar, lo que va a tratar es dividir la familia, ¿sí? Entonces,
Hábitos de gasto. Resulta que si Alexandria viene de una familia en que ella estaba acostumbrada a gastar ampliamente, y puede ser que yo... Aquí ya empezamos el problema. Que no es así, ¿no? Obviamente... No. No, ella no gasta, sí, no. Y yo vengo de una... puede ser que yo venga de una familia en que tal vez había necesidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pues la realidad es que va a haber un choque entre los dos, ¿sí? Ella va a querer seguir gastando, yo voy a querer seguir aguantando, ¿sí? Y eso no va a ir para ningún lado. Los hijos van a estar viendo y van a decir, bueno, yo voy con mi mamá, dependiendo de lo que les convenga a ellos, dale, mamá, dale. Si le conviene con el papá, que no creo, pues, pero se van con nosotros. Pero entonces, ese es, por ejemplo, hábitos de gasto, esa es una. Planeación. Si no planeamos, pues básicamente donde no hay visión, no hay futuro, ¿sí? Y eso, de eso depende la planeación. Entonces, otra vez volvemos a hablar de lo mismo. Una persona que sea planeadora y la otra que no sea planeadora. O, otra peor todavía, que los dos no tengan ni idea de lo que es planeación. Ahí es peor todavía, porque ahí ya es definitivo que va a haber problemas, ¿sí? Prácticas de ahorro o de inversión también. La gente llega y es recién su plata, se la gastan toda y no quedó nada para el ahorro. Además de eso, no quedó nada para el ahorro, pero tampoco quedó nada para inversiones. Entonces, no es solamente llegar y ahorrar plata, sino también de que con esa plata podamos coger, invertir en otras cosas que nos haga generar más dinero. Eso es lo que queremos. Es más, eso también está en la Biblia, en Mateo 24, la parábola de los talentos, que también tiene pues su explicación espiritual, pero llevándola a lo terrenal, digámoslo así. Dios espera que nosotros cojamos lo que Él nos da, puede ser plata, y que hagamos algo con eso, ¿sí? Por lo menos lo ahorremos en el banco, pero ahora si podemos hacer algo más, pues mucho mejor, ¿sí? Para la obra del Señor también. Exactamente. También está los estilos de vida, también, obviamente, este es también complejo porque lo que decía Alejandro, depende de cómo uno haya sido criado, ¿cierto? Pues él puede ser que está acostumbrado a cierto estilo de vida, yo estaba acostumbrado a otro estilo de vida, pero ese estilo de vida tiene que ir de acuerdo a lo que uno devenga económicamente, porque, o sea, uno tiene que también ser realista. Nosotros no podemos pretender, digamos, vivir como millonarios si no estamos ganando como millonarios, ¿cierto? Entonces, si los dos no estamos de acuerdo en ese punto, pues digamos que él sea más conservador y yo no lo sea, pues mi mala decisión lo va a arrastrar a él o viceversa. Entonces va a generar también muchísimo estrés y tensión en el matrimonio, ¿ya? Está la relación con Dios. No es lo mismo caminar con Dios, ¿sí? Cuando uno está manejando todos estos temas financieros, a estar alejado de Dios. Entre más estemos caminando y estemos cerca de Dios, pues obviamente vamos a tener esa sabiduría para saber ser buenos mayordomos. Si estamos alejados del camino de Dios, pues vamos a andar con el mundo y vamos a querer seguir por todos los mismos caminos y no vamos a tener esa sabiduría para hacer administrar las cosas o los bienes que Dios pone en nuestras manos, ¿ya? Están las prácticas de dar, muy interesante también porque yo digo que la práctica de dar es como cuando uno va al gimnasio. Hoy levantas pesas de 5 libras, mañana levantas pesas de 10 libras y poco a poco esos músculos se van acostumbrando. Así mismo es el dar. Si no nos acostumbramos a practicar a dar, pues obviamente llega un momento en que por más que queramos, no vamos a estar caminando con Dios, porque obviamente Dios bendice al dador alegre, ¿sí?
Entonces es importante tener en cuenta de que esa práctica de dar, si no la tenemos dentro del matrimonio, poco a poco toca empezar a practicar, no necesariamente porque siempre tengamos o estemos esperando algo a cambio, como algo interesado, ¿no? Yo voy a dar esto para que Dios me dé lo otro, no, es sencillamente que enriquece nuestra parte espiritual, ¿no? Preparación educativa también, bueno, esta básicamente, si las parejas, se ve mucho en que si las parejas no están más o menos al mismo nivel de preparación, también genera estrés financiero, y ese tiene una raíz más, puede llegar a tener una raíz más profunda cuando uno de los dos sale, o sea, se pueda desarrollar y el otro se quedó estancado. Entonces, ese es otro tema que es crítico para la pareja, y que si no se tiene en cuenta, va a generar estrés financiero. Además de eso, como dice también en la palabra, dice que en mi pueblo muere por falta de sabiduría, ¿sí? O sea, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos, Dios quiere que nosotros nos preparemos, ¿sí? Especialmente hoy en día está bien difícil la cosa allá afuera, y si no estamos preparados, sea lo que sea lo que queramos aprender, es más difícil si no aprendemos, si no nos metemos a hacer algo que nos capacite, una capacitación, eso, sea técnica, sea profesional, sea lo que sea. Eso es súper importante hoy en día, y va a generar estrés financiero si no existe. Totalmente. Yo te adiciono algo ahí, pienso yo, nunca es tarde para aprender. Ese es mi lema. Y siempre se lo he dicho en la casa. Yo actualmente tengo 52 años, sí, soy profesional, saqué mi licencia de bienes raíces, hace más de 1 año, 2 años saqué otra licencia, estudiando, lo que sea, pero nunca es tarde. Yo creo que nosotros como seres humanos a veces nos ponemos como esa limitante, no, pero es que ya estoy muy viejo, pero es que está muy vieja, ya no sé qué, no sé qué. No hay. O sea, nosotros como cristianos y con esa fe que tenemos en Dios, tenemos que pensar de que todavía tenemos mucho que dar. Y somos un ejemplo para las personas que están allá afuera. Nosotros no podemos estar solo hablando, pero, por ejemplo, Pastor Raúl nos compartió unos principios bíblicos de Derek Prince, y estábamos leyendo ahí algo interesante que decía, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos que poner nuestra boca donde está la plata, ¿cierto? En inglés lo dicen así, put your mouth where your money is. No podemos estar hable acá arriba predicando, pero a la final la gente que está allá afuera en el mundo no están viendo el ejemplo a través de nosotros. Entonces estamos tratando de incitar a las personas, sí, mejórense, somos cristianos, nosotros somos personas que sobrepasamos todo, sabemos caminar en el desierto, ¿no? Pero estamos sentados esperando a ver cuándo nos llega la oportunidad. Entonces eso es muy importante. Luego, obviamente, están las diferencias de crianza y cultura, que en la anterior slide, pues Alejandro comentó su parte de la crianza, y volvemos a lo mismo. Es un punto tan importante, yo creo que se lo he compartido muchísimo también a mis hijos, porque es determinante cuando una pareja se unen sus vidas, saber de dónde, cuál es el historial de cada uno. En mi caso, yo soy única hija mujer, tengo un hermano, casi 2 años menor que yo. Mis padres aún siguen casados, gracias a Dios están vivos. Fui criada dentro de un matrimonio no cristiano, católico no practicante, como digo yo, no practicante, pero de niña sí tenía una tía que siempre, tenía una tía que siempre me llevaba a catequesis de niña, y me encantaba ir, pero era porque se ponía uno a jugar con los niños después en la iglesia y todo esto, ¿no? Entonces, fui criada así. Mi padre y mi madre siempre fueron personas que nos apoyaron, a mi hermano, a mí, en todo, digamos,
Yo creo que ahí es donde yo saco eso, digamos, si yo tenía un proyecto, yo siempre tuve ese espíritu de vender, de hacer negocio, y fui creciendo, y cuando estaba en el colegio llegaba y tenía una idea y se la comentaba a mi padre, mi padre me decía, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo le decía, bueno, necesito plata, ok, hazlo, dale. Siempre tenía ese apoyo incondicional de mis padres, ¿sí? Cuando ya empecé en la universidad, que a veces tenía dificultades de cosas, de trabajos, proyectos, y a veces me desanimaba, en algún momento me acuerdo tanto que ambos me decían, es que, ¿de qué te sirve rendirte? Tienes que seguir adelante. Los problemas se resuelven es andando hacia adelante, no rindiéndose, ¿sí? Entonces, ¿por qué les doy todo este preámbulo? Porque esa fue la forma como yo fui criada. En mi casa siempre vengo de un hogar donde hubo mucha abundancia, estoy hablando no solamente de abundancia en la parte financiera, sino abundancia en la parte del amor, que yo creo que es la parte más importante, ¿sí? Tengo 52 años, algunos de ustedes han visto a mi padre cuando ha venido aquí, le encanta venir a esta iglesia a propósito, jamás sigo a una iglesia, pero a esta le encanta venir. y yo sigo siendo su princesa, como digo yo, sigo siendo su princesa, y mi padre no sabe qué hacer cuando yo voy de visita, qué quiere la niña, qué quiere, cómo los antojos. Entonces, todo eso, obviamente, cuando ya uno pasa a ser adulto y ya me uno con este caballero aquí. Pasa a manos de un hombre, de otro hombre. Paso a las manos de este hombre de aquí, pues, ¿qué pasa? Cuando ya nos unimos y todo, empiezan a haber un poco de roces, ¿no? Empieza a haber un poco de roces después de cierto tiempo, porque pues obviamente él era bien analítico, siempre su campo ha sido en la parte financiera, la planeación, y el presupuesto hay que analizarlo mensualmente y todos los meses, y la realidad es sí, yo les puedo decir, sin salirme del tema, que el presupuesto es algo muy importante, es una guía, pero vaya, cúmplelo a la piel de hay que cumplir el presupuesto. No, vaya, cúmplalo al piel de la letra. Es casi que imposible porque siempre surge algo, siempre, pero es una guía. Entonces empieza como ese roce con él y llega un momento, le estoy hablando por ahí después de 10 años, no sé por qué Dios me alumbró el bombillito y me siento y le digo yo a él, contame un poquito, ¿cómo fue tu niñez? O sea, imagínense, después de 10 años de casados, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo eran las cosas en tu casa? Y ya cuando él empieza a expresar cómo ellos fueron criados sobre un todo lo tenían, su papá era un tipo profesional con un doctorado aquí en Estados Unidos, su mamá no trabajaba, en fin, la vida espléndida hasta que su papá obviamente fallece en un accidente. Para él fue un shock. Y obviamente empiezan a perder todo y entonces yo dije, ajá, aquí ya entendí yo dónde viene el trauma, ¿sí? El trauma de tratar de controlar cada centavo y cada dinero y que por qué gastaste y por qué no gastaste y no sé qué. Acuérdense en una cosa, en un matrimonio el padre, ambos comparten los mismos roles con los hijos, pero los hijos en la etapa de crianza van acercándose más a su madre, ¿no? Porque los colegios, que el uniforme, que mamá necesito para ir a tal actividad. Y él decía, pero si yo deposité eso, y digo, sí, pero es que había que comprar uniformes, había que comprar libros, ¿sí? Habían esos problemas, pero ya cuando él me expresó eso, logré entender que había algo que había marcado su vida, que fue la muerte de su padre, donde él ya estaba listo para venir a este país a estudiar en la universidad, cuando todos sus otros hermanos habían estudiado aquí, porque su padre había costeado las carreras, y él ya no iba a poder venir. Entonces, al entender eso, pude yo lograr ponerme a este lado, como digo, a este lado del muro, y decir, ajá, y ahora okay, sí ya se cumple el presupuesto. Ahora, no, pero sí logré poder ya con él ponernos de acuerdo y poco a poco ganarme su confianza para hacerle entender de que yo era una mujer que no era la mujer irresponsable, que me iba a salir a gastarme todo el dinero del presupuesto de la casa, que lo que compraba o lo que entraba a las cuentas bancarias lo sabía administrar bien, con responsabilidad, y me convertí poco a poco en esa mujer que también poco a poco fui mostrándole a él que yo podía producir fruto también y ayudar a edificar mi casa. Entonces así fue que fuimos progresando hasta donde estamos hoy.
No es fácil. No es fácil. No, pero la realidad del caso es que, como les decía al principio, es un proceso, no es un proceso que es así No. y ya, nos olvidamos del problema del corazón, no. Así como yo llegué a tener, todavía quedan rasgos ahí, todavía quedan sus cositas, sus secuelas, todavía me quedan. Pero digamos, comparado a como era antes, o sea, Dios me ha llevado de un sitio del punto A al punto B y definitivamente hemos mejorado y en esa parte pienso ya que no hay tanto, no hay ese estrés que teníamos antes, ¿sí? Generado por ese asuntico del corazón que tenía, que yo tenía, ¿sí? Ahora simplemente estamos caminando y vamos para adelante, ¿sí? Entonces, Cuando estamos hablando, por ejemplo, de eso de las prácticas de dar, hay un versículo que me llamó muchísimo la atención y era que precisamente lo tomamos de lo que Raúl compartió con nosotros, que es la 2 Corintios 8, 7 al 15, ¿sí? O sea, a nosotros nos cuesta trabajo dar, ¿sí? Y tener entender ese aspecto de generosidad, ¿sí? Y manejar las finanzas dentro de nuestro matrimonio. Pero se nos olvida un pequeño detalle, como habla en ese versículo 2 Corintios 8, 7 al 15, que después ustedes lo van a poder leer, es que, o sea, en iglesia, nosotros como iglesia, ¿sí? Tenemos que ser el ejemplo para los demás en la práctica de dar. Esa es una. Otra es en Juan 3:16. Se nos olvida que Dios dio su único hijo por nosotros. O sea, si uno se pone a analizar eso, dar a su único hijo, o sea, ustedes se imaginan si uno no consiente ni que un raspón, que el hijo se le cause un rasponcito porque le duele a uno, ahora uno tener ese poder de generosidad para poder entregar a su único hijo por nosotros, por cubrir los pecados de nosotros. Entonces, no quería que esos versículos se quedaran por fuera, porque definitivamente es como digamos yo, como el marco, si es que les cuesta tanto trabajo entender que hay que empezar a practicar el dar, pues solo piensen en eso, ¿sí? Lo que Dios hizo por nosotros de entregar a su único hijo, el aspecto de generosidad y ese amor abundante, ¿sí? Y que como iglesia nosotros tenemos que ser el ejemplo para los demás, porque lastimosamente allá afuera hay demasiadas iglesias, como siempre se ha hablado de que hay muchas iglesias con el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la prosperidad, pero como Raúl en muchas ocasiones lo ha dicho aquí, es una iglesia donde se predica el reino. Y esta parte de la finanza es un aspecto pequeño de todo lo demás que compone el reino. Y eso es lo que quería que quedara claro. ahora vamos a empezar a hablar pues ya hablamos de lo que es el problema, hablamos de lo que son los síntomas, las consecuencias, las raíces del problema. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para combatir el estrés financiero en la pareja. Entonces, dale. Como les habíamos comentado en un principio, definitivamente el antes y el después. Antes nosotros no teníamos a Dios en nuestra vida, ¿cierto? Obviamente se nos salió las finanzas de las manos, terminamos en una bancarrota, llegamos a los caminos de Dios, empezamos a poner a Dios primero, ¿sí? Y ahí empezamos a entender el verdadero propósito del dinero, que les decía yo, no solamente es para la provisión de la familia, sino también para los propósitos de Dios, para la iglesia. Si ponemos a Dios primero en las familias, entendemos que Dios es nuestro principal proveedor. Es el que nos da la fuerza para trabajar, es el que nos da la salud, es el que nos da el trabajo, es el que nos da la sabiduría, ¿sí? Pero lo más importante de todo es lograr entender de que Dios tiene que estar primero dentro de nuestras finanzas, ¿sí? Y yo sé que no es fácil porque se requiere de tener una gran fe, ¿sí? Y
muchas veces es muy fácil para, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy típico, ¿no? Si yo soy millonaria, ¿cierto? Y alguien tiene una necesidad, bueno, de pronto para mí regalar $10,000 o 20,000 no es mayor cosa, es como quitarle un pelo a un gato, ¿sí? Pero si de pronto tengo 100, o perdón, si tengo 1,000 y hay un hermano en necesidad o alguien y me piden 100, o como que esa es más difícil, ¿no? Entonces hay un versículo que me acuerdo yo, que no lo encuentro ahorita aquí, pero es el de la viuda que entró al templo, ¿sí? Y entregó 2 monedas y era todo, dice la palabra, que era todo su sustento. Los demás habían entregado los que les sobraban, ¿sí? Entonces, el que ella haya entrado y haya entregado todo su sustento, significa que ella lo hizo con ese amor, con esa plenitud, totalmente con esa confianza en Dios. Y es bien difícil, como les digo yo, cuando uno está en dificultad económica y de pronto de ahí tener que sacar para ayudar a otra persona o de pronto tanto en iglesia como en la misma familia de uno, ahí es donde realmente Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba, no es fácil y yo les puedo decir rápidamente que dentro del proceso que nosotros vivimos financieramente, hubo un año que era un día de acción de gracias, es un testimonio, un día de acción de gracias, no teníamos ni un solo peso porque aquí todavía a mi esposo no le había llegado el cheque, no le han depositado para los gastos. Y se presentó el día de acción de gracias y mi hija cumplía precisamente años un día antes y yo me acuerdo que me puse a orar y yo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos ni siquiera para preparar la comida para el día de acción de gracias y no sé qué. Y al otro día, recuerdo perfectamente, recibimos una llamada del colegio de los niños. Me dijeron, no, señora Monjes, que usted ha sido, rifamos varios tarjetas de mercado de Publix y un pavo y ustedes salieron uno de los ganadores. Y fuimos, recogimos el pavo congelado y una tarjeta de Publix de $100. Imagínense lo que significaba eso cuando uno no tenía ni un solo centavo en la cuenta. ¿Y por qué se lo comparto? Porque muchas veces, pues, los testimonios son los que edifican, ¿no? Nadie pensaría, pero eso puede, sí, sí pasa, a nosotros nos pasó. Y se ve mucho, especialmente cuando uno está en necesidad, ¿sí? Cuando uno está allá abajo en el pozo, con el lodo cenagoso, ahí es que uno muchas veces se encuentra la mano de Dios que lo saca a uno de allá abajo, ¿sí? Sacude, ponte las pilas, vaya para adelante, ¿sí? Okay. Fuera de eso, o sea, hay 5 cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta, fuera de poner a Dios primero, ¿sí? Tenemos que honrar a Dios también con nuestras finanzas, a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿sí? Vivir dentro de un presupuesto, ahorrar, invertir sabiamente, ¿sí? No olvidar que en el consejo, la sabiduría la hay en consejo de multitudes, porque muchas veces hacemos las cosas a la loca, como estamos hablando ahora con el proyecto, que se nos estaba pasando a nosotros por la cabeza, que nunca habíamos construido una casa, ir a construir un proyecto fuera del país que ni siquiera era nuestro, imagínense. Y fuera de eso, también evitar la avaricia y practicar la generosidad. Esas son cosas que debemos de tener en cuenta cuando estamos poniendo a Dios primero en nuestras finanzas. Bueno, y queríamos presentarles a ustedes 4 principios bíblicos que les van a ayudar a ustedes muchísimo para convertir sus finanzas, que de pronto no están tan saludables, en finanzas saludables, ¿sí? La primera, cada una de estas las vamos a ir viendo, pero pues son, la primera es la unidad en las decisiones financieras. La segunda es evitar el endeudamiento el endeudamiento no saludable, y eso es muy importante, lo vamos a hablar ahora. La generosidad y el dar, planificar y ahorrar sabiamente. Entonces, vamos a la primera.
Entonces, la primera es la de la unidad en las decisiones financieras. Entonces, cuando se refiere a las finanzas de la casa, es supremamente importante que las dos personas, que la pareja básicamente, o sea, establecer unos roles y unas responsabilidades y que las dos personas sean capaces de ejecutar esos roles. Porque si no, les puede pasar lo que nos pasó, lo que les comenté hace poco, ¿sí? Mi papá se murió, él era el que hacía todo en cuanto a esto, y mi mamá quedó viendo un chispero, como dicen por allá por Colombia. Entonces, es súper importante que las dos personas estén preparadas para tomar las riendas en caso de cualquier situación. Es también muy importante estar de mutuo acuerdo en los gastos. Eso, pues, obviamente no toca ni siquiera que explicarlo, pues, pero sucede mucho de que una de las parejas le gusta gastar en esto, a la otra pareja le gusta gastar en lo otro, ¿sí? Si no hay un compromiso entre las dos personas, va a haber problema. Pero pues hablando se puede llegar a una situación, una situación de balance. Establecer límites para gastos mayores. Por ejemplo, en el caso de Alexandría, ella sabe, cualquier gasto mayor de $1.000.000, ella me lo reporta a mí. Sí, claro. ¿Sí? Si es menos de $1.000.000, ella no me lo reporta. Ay, ay, ay. No, mentira, no, molestando nada más, pero sí, o sea, esto es como una sociedad, ¿sí? Así es. Es una sociedad en la que tiene que haber transparencia. Y como estamos hablando de dos personas, pues lo más responsable es que si ella se va a gastar algo más o menos significativo, pues oye, que uno le diga a la otra persona. Yo no tengo problema, yo le informo, sí. Sí, sí, ya, claro. Que le informe, o sea, no es cuestión de pedir permiso, pues. No estamos hablando de pedir permiso, sino de simplemente informarlo, ¿sí? O sea, es algo que… Me gusta eso, informar, me gusta. Está grabando, espero que esto no lo esté grabando, Raúl. Creo que me gusta lo informar, yo estoy tomando nota aquí. Me estoy clavando el cuchillo aquí. Ya saben, mujeres, informar. No sé, como que no debe haber, esto te lo debe haber dejado a vos. No, seguí, me gusta, seguí. Comunicación transparente, ¿sí? Hablando de comunicación transparente, compartir una misma visión, eso es muy importante, que la pareja tenga la misma visión o algo similar. Si no la tienen, entonces por lo menos tratar de llegar a un compromiso, ¿sí? Nuevamente les informo, el matrimonio es acerca de balances, ¿sí? No siempre vamos a ganar o no siempre deberíamos perder, ¿sí? En unas ocasiones ella va a querer algo, en otras ocasiones uno va a querer otra cosa, ¿sí? Pero la idea es que lleguemos a ese balance, a ese acuerdo que permite que haya armonía en el matrimonio. Y finalmente, cuando son decisiones pues, significativas, pues también comentársela a la pareja. Estas son cosas muy sencillas, muy básicas, pero que muchas veces, dependiendo de cómo uno ha sido criado, o de lo que de la gente con que uno se ha relacionado, uno no le pone cuidado a esto. Hay veces que, como hablamos en la otra conferencia, el agresivo y simplemente esto se va a hacer así, pau, ya, listo, no más. No hay
discusión ni nada, es lo que yo diga. Ahí inmediatamente el estrés financiero va a empezar a chocar, la pareja va a chocar. Pero eso también, obviamente lo que vos decías es algo muy importante, o sea, los estilos de vida. Yo creo que el tener esa misma visión para poder caminar juntos, tienen que estar de acuerdo en qué estilo de vida van a llevar, ¿sí? Porque es súper complejo, o sea, hay cosas que, por ejemplo, dependiendo de cómo uno haya sido criado, pueden ser consideradas como una necesidad porque uno ya está acostumbrado a ellas. Y, por ejemplo, para la otra persona, dependiendo cómo esa persona haya sido criada, esas mismas cosas pueden ser consideradas un lujo. Un ejemplo redundante. Una persona toda la vida se crió en la casa con lavadora y secadora, por decir, pero hay una persona que, como en muchos países latinos, se acostumbraron a lavar en lavadero, ¿cierto? A mano, y entonces se unen y la otra persona dice, pero ¿cómo hago comprar una lavadora y secadora si eso no es necesario? ¿Cierto? Pero ¿cómo así? Se me van a pelar las manos. Entonces, es como un ejemplo para que ustedes se den cuenta que sí tienen que los dos, la pareja, tienen que ponerse de acuerdo en el estilo de vida que van a adoptar dentro del matrimonio. Esto va a evitar muchísimo conflicto, ¿sí? Si yo soy una persona, digamos, porque me muevo en un ambiente por mi profesión o lo que sea, donde tengo que mantener un estatus social, entonces debo de usar ciertas cosas de lujo, un vehículo de lujo, cierta ropa de marca, lo que sea, y de pronto me uno con una persona que sencillamente es una persona totalmente simplista y trabaja de pronto desde casa y ni siquiera necesita transportarse a su trabajo porque todo lo hace online, pues va a decir, pero ¿cómo gastas todo? O sea, empiezan los conflictos. Entonces es importante que como matrimonio y como pareja evalúen realmente si ciertos estilos de vida se pueden adoptar de acuerdo a lo que ellos tienen en común, a esa visión, ¿sí? Hay estilos de vida, por ejemplo, hay personas que tienen un estilo de vida de lujo, hay otras personas que tienen un estilo de vida enfocada en salud, que todo tiene que ser, tengo que contar las calorías porque me como esto, bueno, come la otra, y la otra persona come chicharrón todos los fines de semana, ¿sí? Cosas así. Entonces, son estilos de vida que tienen que evaluar para llegar a un punto medio, balancear, y se van a evitar muchos dolores de cabeza, muchísimo. Ok, entonces el principio número 2 habla de evitar el endeudamiento no saludable. Y ahí hago un hincapié en esa última parte. El endeudamiento no saludable, porque es que hay endeudamiento que es saludable. Por ejemplo, si ustedes vienen aquí a Estados Unidos y quieren comprar una casa, lo más probable es que ustedes van a tener que endeudarse. Entonces, en este país, para uno crecer, tiene que endeudarse, pero endeudarse sanamente, ¿sí? En algo que, en inversiones que, o sea, que den un retorno, ¿sí? Porque no estoy hablando de que me fui al Macy's o me fui al Walmart y llené la tarjeta de crédito con ropa, con zapatos, con de todo, juguetes, de todo tipo de cosas que en realidad las voy a utilizar y se van a perder y ya, hasta ahí llegó. No producen exactamente. Cuando estamos hablando aquí de endeudamiento no saludable, es eso, a eso es lo que nos referimos. Entonces, ya hemos hablado varias de estas cosas que tenemos aquí. La primera esta de no ignorar la educación financiera. Si ustedes ya saben acerca de finanzas, pues muy bien. Si no, eso es muy fácil. Hoy en día ya en YouTube se puede uno meter y ahí le enseñan a uno rapidito cómo es que funciona la plata, que el gobierno, los dólares, todo, criptomonedas, toda esa cuestión, ¿sí? Interés compuesto. Interés compuesto también, exactamente. En ese punto, vuelvo y repito el Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No caigan en eso, no vayan a caer en ignorancia, ¿sí?
todo lo que ustedes puedan aprender va a ser beneficioso para la vida. Crear y seguir un presupuesto, como dice Alexandria, es súper importante, y también ahí se refiere Lucas 14:28, aplica eso, que o sea, necesitamos saber cuánto nos está entrando, cuánto nos está saliendo y si está quedando plata de sobra o si está quedando plata, si está faltando plata al final del mes. Pero necesitamos saber eso de antemano, no es de que nos lanzamos y ahí veremos a ver, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Eso podemos lanzarnos así, pero va a haber estrés financiero y lo que estamos buscando es libertad financiera. Deudas saludables. O sea, es muy importante invertir, o sea, no solamente ahorrar, sino que podamos coger esa plata e invertirla sabiamente. Si ustedes llevan esa plata a una cuenta de ahorros, pues sí, es una inversión bien segura, no se va a perder, pero podrían coger esa plata e invertirla en otras cosas que les dé un poco más de rentabilidad. No me voy a poner ahorita a sugerir qué tipo de inversiones, pero YouTube les puede decir. También los pueden estafar. Entonces ya otras cosas que también hablan del endeudamiento, o sea, tratar de deshacerse de esas deudas de alto interés, de deuda no saludable, tarjetas de crédito, hasta los mismos carros, el carro también, dependiendo de la tasa de interés que tengan, siempre tratar de deshacerse de las deudas que tengan mayor tasa de interés. Correcto. Porque son las que más duro les va a pegar al bolsillo. Bueno, lo de monitorear el crédito, bueno, la parte de estar pendiente de lo que ustedes tienen que pagar. Aquí en Estados Unidos es súper importante que paguen a tiempo. Si no pagan a tiempo, les dañan el crédito y ahí cuando ustedes quieran ir a pedir un crédito para alguna casa o alguna cosa así, no se lo van a dar porque no pagaron sus deudas a tiempo. Manejo estratégico de las tarjetas, también se refiere a lo que les estaba diciendo ahora. Hay muchas veces, ahora últimamente están de moda las tarjetas de crédito que dan puntos, que dan millas, toda esta cuestión, ¿sí? Eso se puede utilizar, pero requiere que ustedes sean muy disciplinados con el pago, porque resulta que uno dice, no, me van a dar 3%, 5% de cashback, ¿sí? Entonces voy a gastar con la tarjeta de crédito y lo que hago es que pago al final del mes. Claro, cuando uno compra y paga al final del mes, no le cobran interés. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno llega y compra, se gana ese 5%, llegó fin de mes, ay no, mira que me quedé sin plata y no tengo cómo pagar esa deuda. Entonces, el 5% que te dieron, te toca pagarlo de vuelta al final, porque la tasa de interés de la tarjeta de crédito es muchísimo más alta que ese 5% que te dieron. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte de las tarjetas de crédito y disciplina. Aquí lo principal para tarjetas de crédito es la disciplina. Si ustedes no tienen disciplina para manejar una tarjeta de crédito, es mejor que no se metan con la tarjeta porque se vuelven esclavos. Se vuelve uno de esclavos, exacto. Y el interés es brutal, pues. Quise incluir también un ejemplo de un presupuesto mensual bien sencillito, ¿sí? El que ven aquí, el que ven al lado izquierdo es una hoja de cálculo, básicamente ingresos arriba, todo lo que ustedes se ganan, pues de dónde viene, cuánto se ganan, cuándo es que les va a entrar esa plata, y todo lo que aparece más abajo en la franja roja pues son los gastos. Entonces, ¿cuánto nos gastamos? Hipoteca, renta, pago del vehículo, todo eso se pone ahí,
Y al final, ahí donde dice saldo final, pues ahí es donde nos damos cuenta cuánto es que nos va a quedar al final. Ahora, si ustedes no son tecnológicos, ¿sí? ¿Qué pasa mucho? No, yo no sé ni prender un computador, ahora mucho menos me voy a meter a una hoja de cálculo, no, eso no es para mí. Hay un método que es súper sencillo, ¿sí? Obviamente requiere pues de sacar la plata del banco, y entonces esto lo aprendí una vez, creo que estaba escuchando radio y lo explicaron ahí. O sea, uno va al banco, le cambia el cheque, mucha gente que le pagan es en cheque, no le pagan directo a la cuenta, cambia el cheque y lo que hace es que uno tiene un sobrecito para cada uno de esos gastos que aparecen ahí. Entonces, un sobrecito, hipoteca, entonces coge uno la plática de la hipoteca, la mete en el sobre, la plata del pago del vehículo la mete en el sobre, el seguro del vehículo la mete en el sobre. De esa forma uno tiene toda la plata distribuida ya en los sobres, y uno ya sabe que lo que uno se puede gastar es lo que está en este sobrecito de acá, que normalmente es el más pequeño de todos, ¿sí? Uno chiquitico así. Sí. Eso ya es, digamos, eso ya es el extremo pues para la persona que no quiera, que no sabe nada de computadores, no sabe nada de tecnología, el método de los sobres. Hay gente que lo utiliza, hay gente que obviamente pues es más complicado en cuanto a logística, pues, pero eso les quería mostrar eso. Estamos ahorita en el principio número 3, ¿cierto? Que es la generosidad y dar, que ya hemos hablado. Pero yo quería aclarar algo porque obviamente el dar y la generosidad, pues obviamente produce unos beneficios tanto físicos como espirituales, ¿no? Pero yo creo que fuera de dar, y ahora que ya Alejandro está hablando de esa parte del presupuesto y todo, y yo creo que esto es algo que a veces como que nos inquieta mucho, es la parte del ahorro, ¿sí? Hay personas que son obsesionadas con el ahorro, ¿sí? Y ahorrar es muy importante. Yo por eso dije que los hombres a un lado y las mujeres a otro, que ya estoy empezando a ver caras, pero el ahorro es supremamente importante, sí lo es, ¿sí? Porque nos ayuda a tener un fondo de emergencia, a prevenir ciertas situaciones, pero sí quería hacer la aclaración en cuanto al ahorro obsesivo, ¿sí? Todo en la vida, cuando son los extremos, pues nos afecta. Y es más, había un término para eso, no me acuerdo en este momento cómo es que se llama, pero es un término que le pone a la persona que sufre este problema, que es obsesionada con el ahorro, y llega un momento que está tan obsesionada con el ahorro que le da temor gastar el dinero, y eso tampoco es saludable. Hay un versículo ahí que a mí me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con, yo creo que lo tenías por ahí, Primera de Timoteo, una de Primera de Timoteo, espérate, que dice, Primera de Timoteo 5:8, si alguno no provee en su casa, digamos, a sus familiares, específicamente a los suyos de inmediato, ha negado su fe, es peor que un incrédulo. Es un versículo bien fuerte, me tocó bastante. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros realmente estar ahorrando y ahorrando y ahorrando? Pero cuando uno de los nuestros, sea en nuestra casa o sea aquí mismo en la iglesia, hay una necesidad o lo que sea, no tenemos esa compasión o esa misericordia para entender la necesidad de ese prójimo, ¿de qué nos sirve el ahorro? De nada, absolutamente nada. No yendo muy lejos, la semana pasada precisamente estuve en Tampa, visitando muchos clientes allá donde pasaron todo este proceso de inundación, y me di cuenta de que realmente uno llega sin nada y se va sin nada. Todo se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Aquí en Florida, en un abrir y cerrar de un huracán, prácticamente. Todo lo perdieron. Gente que les entró el agua hasta la mitad, lo único que estaban agradecidos era de haber sobrevivido. Entonces, sí, eso tiene que haber un balance. Definitivamente el ahorro tiene que manejarse en un balance saludable, porque el extremo también nos puede conllevar a tener problemas también dentro del matrimonio, ¿cierto? Alimentar la carne. Exacto. ¿Cómo?
alimentar la carne. Sí, eso, sí. Alimentar la carne. Pero ya cuando entramos, digamos, aquí al principio número 3, quería hacer esa pausa en cuanto al ahorro porque me parecía supremamente importante. La generosidad y el dar es otro principio que ya lo habíamos hablado anteriormente. Genera unos beneficios físicos y espirituales. Los físicos, ¿cuáles son? En muchas ocasiones lo hemos escuchado aquí. Solamente cuando nosotros tenemos ese acto de dar, produce un efecto químico, que es el cerebro produce lo que llama, ¿cómo dice óxido en español? Oxitona, ¿cómo dice? En español, ¿cómo se dice? Oxitocina, gracias. Produce la oxitocina y eso genera un nivel de satisfacción, de comodidad, disminuye la presión arterial, disminuye el problemas de depresión, de ansiedad. Es increíble, todo eso con prácticas de dar, ¿sí? ¿Y cómo se empieza? Bueno, el ejemplo también empieza en casa, ¿sí? Siendo sensibles a la necesidad de mi pareja o él siendo sensibles a mi necesidad. Y ojo, porque hay una cosa muy importante, una cosa es necesidad, una cosa es querer versus necesidad, ¿sí? Querer es, obviamente, como dice Alejandro, alimentar mi carne, yo quiero comprarme el último, qué sé yo, modelo de bolso, versus necesidad que yo necesito ir de pronto a hacerme cortar el cabello o qué sé yo, a cortármelo porque necesito lucir bien para mi trabajo. Entonces, hay que saber diferenciar y tenemos que ser sensibles. Cada vez es… O para el marido, sí. Para el marido también, claro. Y si yo amo aquí a este caballero y yo lo veo que ya empieza a estar muy peludo, y yo empiezo a decirle, tienes que ir al salón. Yo no empiezo a echar cabeza aquí, no, pero es que eso me va a representar $25. No, espérate hasta el mes siguiente. No, vete al salón, a la peluquería, ¿cierto? Y lo mismo, entonces hay que ser sensibles a las necesidades de nuestra pareja, teniendo en cuenta el presupuesto que se maneja en casa, lo que está entrando y obviamente el estilo de vida que cada uno adoptamos. Pero bueno, ya les comenté más o menos los beneficios que hay el dar, en este principio la generosidad y el dar, los beneficios físicos y luego están los beneficios espirituales, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios espirituales? Pues muy sencillo, el acercamiento para con Dios. O sea, cuando nosotros empezamos a practicar tener esta práctica de dar, ¿sí? No solamente nos acercamos más a Dios, sino que también recibimos como esa revelación en muchísimos otros aspectos de la vida, ¿sí? Es poder entender, logramos ser personas más compasivas, más misericordiosas, pero lo más importante en el ámbito espiritual es que logramos conectarnos con Dios, nos acercamos más a Dios. Y lo que aparece ahí en el tope de esa pirámide también es supremamente importante. Yeah. Libera el corazón, ¿sí? Eso es tremendo, porque cuando libera el corazón es porque quiere decir que uno ya sabe que uno depende no tanto de uno mismo, sino que uno depende es de Dios, ¿sí? Y Él proveerá, ¿sí? Obviamente uno también pone de su parte, lógicamente, y utiliza su sabiduría, pues, pero el dar libera el corazón. Y el agradecimiento también, definitivamente. Eso es súper importante, correcto. Cultiva el agradecimiento. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, o sea, cuando damos, cultiva ese agradecimiento y es increíble, pero cuando uno aprende a desarrollar ese sentimiento de agradecimiento, es como que aprende uno a estar contento, ojo, porque contento no estoy diciendo conformista, o sea, aprendo a ser contento dentro de lo que yo ya tengo, agradecer lo que ya he conseguido, el hecho de saber que tengo un techo sobre mi casa, el hecho de saber que tengo buena salud, crea un sentimiento de agradecimiento. Okay, el principio número 4 es el de planificar y ahorrar sabiamente. Ahí tenemos el ahorro sabio y diversificado, fondo, como les comenté a ustedes, un fondo de emergencia, inversiones, riesgo. Por lo general se dice que uno debe tener por lo menos 6 meses, ¿sí?, de ahorros para en caso de una emergencia. Hay personas que lo llevan un poquito más allá, como esta semana hablé con una pareja joven y me decía él, no, nosotros ahorramos $1,000 mensuales porque
nos gusta tener por lo menos un año de fondo de emergencia, y está bien, ¿sí? Eso también, como decíamos en un principio, va a reducir los niveles de estrés, el hecho de tener un fondo de emergencia por si pasa algo. Aquí hay algo muy típico en la Florida, ustedes saben que con los calores que hace, fácilmente se le puede dañar una unidad de aire y es bien costoso, ¿sí? O sencillamente el carro ya no funcionó, es bien costoso y necesita repararlo. Entonces es importante tener un fondo de emergencia. El ahorro sabio también nos llama a hacer inversiones, como decía Alejandro, y esas inversiones se cuantifican basadas en el retorno que nosotros obtengamos. Esto varía mucho en las diferentes culturas. Aquí en Estados Unidos tenemos la cultura del consumismo, ¿sí? Los americanos tienen esta cultura del consumismo que muchos de nosotros nos hemos dejado influenciar. No ha llegado diciembre, pero ya desde octubre empiezan a sacar las propagandas de Black Friday y los descuentos y compra esta y paga después, y nosotros nos dejamos arrastrar. Un poco diferente de pronto la cultura latina o de pronto la cultura asiática, que también me llamó la atención, precisamente esa cultura, por unas leyes que tuvieron de que solo se les permitía tener un solo hijo por familia, por lo general trataban de que fuera un hijo varón, y pues no había mayor gasto porque era un solo hijo, y crean esos hijos, a ese hijo varón, para que el día de mañana, cuando él vaya a conseguir una chica que le guste o lo que sea y quiera entablar una relación para casarse, lo hacen que se esmere para que llegue a un nivel de riqueza financiera para así poder ser atractivo. Entonces, gastan escasamente lo necesario, ¿sí? No son personas que les guste mostrar, digamos, su riqueza a través de las cosas que tienen, las posesiones. Entonces, les quería comentar eso porque es basado en la cultura. Nosotros creo que tenemos que aprender no solamente de la cultura, sino de la sabiduría también. El dinero es importante en la medida que nosotros los pongamos a disposición para los propósitos de Dios, pero también con sabiduría saber que el dinero que tenemos en el banco, por ejemplo, si no nos está dando un retorno interesante, ¿qué podemos hacer con ese dinero? Por ejemplo, si nos educamos, por ejemplo, para manejar una bolsa que tal vez nos pueda dar un retorno del 8% al año, mientras que en la cuenta bancaria de ahorro que nos da un 1 o 2% máximo, y eso. Entonces, es usar la sabiduría para manejar las inversiones. Y el riesgo, obviamente, toda inversión tiene riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Ok, yo me voy a comprar esta propiedad. ¿Cuál va a ser el costo de ese dinero que yo voy a tomar prestado? ¿Sí? Me conviene comprarlo ahora porque también el riesgo se mide en tiempo. No es lo mismo invertir ahora en una propiedad que de pronto el otro año, cuando sabemos que posiblemente estas propiedades van a ser mucho más económicas, ¿no? Entonces es medir ese costo de riesgo. El riesgo va a ir ligado de la mano, va a ir de la mano con el tiempo. Si no sabemos hacer esas inversiones en el tiempo de Dios, vamos a correr un alto riesgo. La disciplina para ahorrar, ya también habíamos hablado, hay que tener una disciplina sin ser obsesivos, ¿sí? Y aprender a ser buenos mayordomos, como establece Mateo 25, 14 al 30. Y no permitir que el acumulamiento de riqueza nos desvíe de los propósitos de Dios, porque aquí, como nos pasó a nosotros, llegamos a esta iglesia por una necesidad financiera, ¿sí? Pero no podemos olvidar que a medida que Dios nos ha ido prosperando, porque nuestra situación no es la misma que era en esa época anterior, no podemos dejar que eso nos aleja de Dios y de pronto dejar de buscar de Él por ir a hacer más dinero. Tiene que haber un balance. Y nuevamente, la alerta que ya les había comentado en un principio, no caer en el extremismo, porque digamos, cualquier extremismo va a traer pobreza terrenal y espiritual. Yo creo que eso es todo. Sí, felicitaciones. Bueno, y ya con eso, obviamente, ese era, digamos, todo el contexto de lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido algo productivo, que les haya